Muy buenas noches, buenas tardes, Dios los bendiga. De vuelta con ustedes, ya nos estábamos extrañando, eso es muy lindo, muy bonito. Extrañaba estar sentado al lado de mi esposa y extrañaba estar con ustedes. La verdad que sí, yo también, y con mucha ansiedad con este tema, que es un tema maravilloso, un tema que nos va a abrir la cabeza. Ya van a ver qué lindo, cómo les va a gustar si Dios quiere, no porque lo hagamos nosotros, sino porque es palabra de Dios. El tema del apocalipsis, ¿no? Un tema que usted le habla a la gente y la gente piensa, te vas a volver loco. Eso es muy difícil, son cosas extrañas, ¿no? Pero lo extraño es que la gente no lea la palabra de Dios, porque es un tema maravilloso, ¿no? Compartan. Y muy bienvenidos a todos, que Jesús los bendiga, que estos tiempos, que estos momentos que estemos juntos sean para gran bendición y crecimiento espiritual y que sean para transformación de nuestra vida. Y siempre vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios. Amén, que así sea. ¿Querés orar, mi amorcito? Ok, vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te alabo, Señor, y te doy gracias infinitas por esta hermosa oportunidad que tenemos de estudiar todos juntos. Qué hermoso que por medio de la tecnología podemos reunirnos, no importa dónde estemos en este mundo. Estamos juntos por el Espíritu Santo y juntos para estudiar este tema maravilloso, que nos va a enseñar tantas cosas y sobre todo nos va a enseñar que tú estás siempre en control. Te pedimos que nos acompañes, que tu Santo Espíritu hable en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos estudiar con humildad, con la mentalidad de abrir nuestro corazón y de cambiar nuestro carácter para bien, para que podamos ver, Señor, que tú eres nuestro Padre amoroso y que nos cuidas y nos amas y que tienes un plan para este mundo y también para nuestra vida. Quédate con nosotros, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿no? Y presten atención al tema, porque mañana le haremos preguntas de lo que se ha visto hoy, de lo que se verá hoy. Mañana le haremos preguntas, ¿no? Bueno. Y ustedes también, en el Facebook, yo les puse el link, ¿no? Donde van a encontrar el curso, ¿no? Este curso es donde lo van a encontrar, ¿no? Y ahí pueden completarlo, pueden bajarlo y pueden completarlo, ¿no? Ahí tienen todas las hojas, lo tienen en mi Facebook, está el link de eso, ¿no? Pero vamos a comenzar un poquito vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Es un seminario bien bonito para todas las personas y usted se va a sorprender todo lo que va a aprender, ¿no? Y va a tener grandes sorpresas, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa la palabra apocalipsis, no? Y es una palabra griega, pero lo que quiere decir revelación, ¿no? Entonces, a veces la gente piensa apocalipsis y piensa en algo trágico, horrible. En Coppola, el fin del mundo. En las películas de monstruos y de cosas terroríficas que indican la muerte de todos y de la extinción de la raza humana y de cosas así. Pero realmente la palabra apocalipsis significa revelación. Así que el título del seminario de estas 24 noches que tendremos de martes a jueves, revelación del apocalipsis, revelación de la revelación. Y aunque parezca que está, como dicho, un poquito de más, pero es verdad, porque la gente no conoce. La gente desconoce que es algo revelado, que es algo que Dios quiere que entendamos, ¿no? Y miren, lo principal que nos tenemos que acordar de este tema 1 es el título. El Apocalipsis es un libro abierto. Y ahora vamos a ver por qué. Sí, vamos a dar un poquito un marco histórico, ¿no? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Y fue el apóstol Juan, el apóstol Juan. Todos los teólogos, la mayoría de los teólogos coinciden en eso. Si usted ve en Apocalipsis 1:9, dice yo, Juan, vuestro hermano. O sea, era tan conocido que no hizo falta decir de quién era él, ¿no? Vuestro hermano. También si vamos a la historia, vamos a encontrar que Justino Mártir, que vivió del año más o menos 100 al 165, o sea, él nació más o menos cuando Juan escribió el Apocalipsis, él habla de que fue escrito por el apóstol Juan. También uno de los padres de la iglesia, Irineo, que nació un poco después que Justino Mártir, ya ahí por el 130, él de niño vio a Policarpo, el obispo de Esmirna, ¿no? Que fue un mártir cristiano, y él había conocido a Juan, ¿no? Y le habló acerca de Juan, de aquel
que Dios le reveló el Apocalipsis. Ahora, ¿qué hacía Juan en la isla de Patmos? Donde él en la isla. Sí, en la isla de Patmos, una isla del mar Egeo, donde tuvo la revelación. Bueno, él fue enviado como al exilio por el emperador Domiciano. ¿Por qué? Por ser cristiano. Hubo gente que Domiciano mandó a la muerte por ser cristiana. Otros que los han exiliado. Y en el caso de Juan, fue a esta isla de Patmos, que era un lugar donde mandaban los presos y había piedras nada más. Los hacían trabajar con las piedras que ve ahí, ¿no? Pero él, como dice la palabra de Dios, no se puede encerrar, ¿no? Y Dios en ese lugar de piedras, de presos, en el día del Señor, en el Espíritu, le dio estas maravillosas revelaciones, ¿no? Es evidente que Dios tenía un plan con Juan, ¿eh? Porque la tradición dice que lo quisieron matar y no pudieron. Nosotros, de paso, no estamos en contra de las tradiciones que van conforme a la palabra de Dios o que no niegan la palabra de Dios. Exacto. Ahora, cuando una tradición niega la palabra de Dios, nosotros no la aceptamos porque lo que creemos es en la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Y ahora sí podemos entrar en tema. Dice, en nuestro país y también aquí en Estados Unidos y en cualquier otro país, porque ahora les explico por qué, la mayoría de las personas ama y respeta la Santa Biblia y cada día son más los que la quisieran entender mejor. Ahora, yo les hago una pregunta y sé que ustedes me van a contestar correctamente. ¿Cuál es el libro que fue más traducido en toda la historia y aún hoy es el libro más leído del mundo? Esto no lo dicen las noticias, pero lo dice la historia y ustedes lo pueden buscar en Google. Es la Biblia. Hasta el día de hoy, la Biblia fue el libro más traducido, más leído, más buscado en toda la historia de este mundo. Pero lamentablemente muchas personas la respetan la Biblia, creen en la Biblia y la usan como adorno. A veces la sí, ponen abierta, la usan como un amuleto. En un tal salmo, y se sienten que están protegidos porque tienen el libro abierto. Hermano apreciado, el libro no te va a salvar. Que te va a salvar es Dios. Y el mensaje del libro. Ese libro tiene un mensaje de Dios, ¿no? Es un mensaje de Dios, ¿no? No es algo para poner bajo la cama que te va a traer suerte. No. Tú tienes que poner tu corazón en las manos de Dios, que Él te va a bendecir, que eso es más que suerte, te va a bendecir, no es una casualidad. Hay un propósito en tu vida. Por eso es importante leerlo. Dice, muchos, sin embargo, tienen dificultades para entender su último libro, el Apocalipsis, con su exuberante lenguaje profético, sus vívidas descripciones y sus misteriosos símbolos. Pero la misma Biblia tiene la clave para interpretar las fascinantes revelaciones apocalípticas. En este seminario usted las conocerá y podrá penetrar con vibrante entusiasmo en el discernimiento de sus secretos. ¿Saben qué es lo interesante? Que la misma Biblia explica la clave del Apocalipsis. Entonces, eso hace que tengamos la seguridad de que este estudio es veraz, que no es la interpretación de una persona, que no es la tradición de un grupo, que no vino por un nombre de una persona o de una persona buena o cristiana. No, no, no. La misma Biblia en otros libros y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento explica perfectamente a qué se refiere Apocalipsis. La Biblia es algo maravilloso porque cuando usted va a las profecías de este mundo, que nada tienen que ver con las profecías de Dios, supongamos Nostradamus, otras, son cosas, frases que uno puede inventar cualquier cosa sobre lo que allá dice. En cambio, la Biblia es diferente. Es diferente porque la Biblia se autointerpreta a sí misma. Exacto. Y también da fechas de partida para ciertas profecías, como en el libro de Daniel, la profecía de 70 semanas, ¿no? Da fechas de partida y dicen las cosas que van a pasar en ese periodo y todo cae exactamente. O sea, es tan maravilloso que la gente no lo puede creer porque no sabe, porque no se lo explican. O sea, yo a veces me cuesta entender cómo un mensaje tan maravilloso está tan oculto en el mundo, ¿no? Sí. Está tan oculto en el mundo. O tan tergiversado, porque yo he leído cosas sobre el Apocalipsis que no tienen nada que ver con realmente lo que la palabra de Dios enseña. Miren, otra agradable sorpresa,
que le espera es descubrir que el Apocalipsis no es un vetusto tesoro anclado al pasado, ni un tabú desdibujado en las tinieblas de un inalcanzable futuro, cerrado a la percepción presente. El ángel de Dios ordenó que no fuese sellado, dice Apocalipsis 22:10, y alégrese, dice, es un libro abierto específicamente para nuestra época. Más todavía, contiene una promesa de bendición especial para quienes lo estudian y respetan. En otras palabras, el Apocalipsis es un libro abierto. ¿Okay? Abierto. Es un libro abierto. Usted puede meterle la mano, no muerde. Usted puede leerlo. Dios lo va a bendecir. Amén. Hay bendición para el que lo lee, ¿no? Por eso dice, al participar de este seminario, ustedes descubrirá que así como la pequeña semilla contiene el gran árbol latente en su seno, el Apocalipsis contiene, y esto me encantó, la llave maestra que abre toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? El Apocalipsis está ayudado por los otros libros, pero también los otros libros revelan el Apocalipsis. Todo es uno. Fíjense que en Apocalipsis 22:10 nos dice, ¿no? Mira, no selles las palabras, la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una orden para que ese libro no sea sellado, sino que sea un libro abierto, ¿no? Por eso dice también, agrega, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y agrega, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, es un libro que está abierto, que tiene que ver con un juicio, ¿no? Y que Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Y dice el final de la página 1, es una especie de sumario audiovisual en el que se repasan y destacan los temas principales de la revelación. Y para que usted estudie ese audiovisual, ¿no? Hay una bendición especial. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que lo estamos proyectando en la pantalla. Bienaventurado, ¿quién? El que lee, los que oyen y los que guardan estas palabras. Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, ¿no? Amén. Ahora, ¿por qué podemos decir que son bienaventurados, felices, en otras palabras, los que leen? Porque en aquel tiempo muy pocas personas podían leer. Es cierto. La palabra de Dios no la tenían hoy como la tenemos nosotros en las manos. Jesús aprendió la palabra en los pies de su mamá, a los pies de su mamá, a los brazos de su mamá. La gente aprendía la palabra yendo a la sinagoga y escuchando la palabra. Hoy día tenemos teléfono, tenemos tantas cosas en PDF, en Word, en Picture, en JPG, en qué formato lo querés, en MP3, o sea, hay muchos formatos en que uno puede tener y adquirir la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo no todo el mundo leía. Y Dios dice, feliz el que puede leer. Pero no solo el que puede leer, los que escuchan. Exacto. Pero que todos, la gran mayoría, podemos escuchar. Y los que guardan las palabras, la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, no solo es leer, no solo es escuchar, hay que guardar. Amén. Porque el Apocalipsis, el tiempo está cerca porque fue marcando lo que iba a acontecer en la historia desde el momento que Juan recibió la profecía, está aconteciendo hoy día y va a acontecer, ¿no? Exacto. Como dice la página 2, ¿cómo entender el libro del Apocalipsis? El Apocalipsis pasó por 5 etapas o por 5 fuentes, diría yo, que sería más correcto decir, antes de llegar a nosotros. ¿Cuáles son? ¿Cómo Dios reveló, cómo nos reveló a nosotros esta revelación? Valga la redundancia. ¿Por medio de quién? Dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Apocalipsis no solo me revela a Jesús, sino Jesús revela lo que va a acontecer, ¿no? ¿Y por qué Dios le dio? Porque desde que entró el pecado, desde la creación del hombre, el que se ha comunicado con Dios, el que se ha comunicado con el hombre es Dios en la persona de su Hijo. O sea, exacto, desde que Satanás cayó del cielo, desde que el pecado se inició en el cielo, cuando el hombre fue creado, la persona de la divinidad que se comunicó con el ser humano
es el Hijo. O sea, Dios Padre le dio la autoridad, ¿no? Entonces, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que ha de suceder pronto, y las voy avanzando, estoy leyendo de la Biblia y compartiendo aquí también de la computadora, ¿no? Que ha dado testimonio y la declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan, ¿no? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que están escritas, ¿no? Por eso las 5 etapas, dice aquí la pregunta, que llega a nosotros sería de Dios el Padre, a Jesús, al ángel que le reveló a Juan, por supuesto a Juan, y Juan que le escribe a las 7 iglesias del Asia. Como estamos leyendo ahora, Apocalipsis 1:4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir. O sea, Jesús es el eterno, Él es, sí. Él era, y Él ha de venir. Él prometió volver en San Juan 14, aquellos que conocen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que prometió volver. Y de paso, para que aquel que conoce la Biblia va a encontrar familiaridad de muchos textos del Apocalipsis, porque cita gran cantidad de textos de la Biblia, ¿no? Dice que es el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesús se refirió a lo que otros escritores de la Biblia habían dicho sobre el tema. Su método, por supuesto, es el correcto: permitir que la Biblia se explique a sí misma. La segunda pregunta, ¿a quién promete Dios una bendición especial? Nosotros ya lo habíamos compartido un poquito antes, cuando dijimos al que lee, al que oye y al que guarda. Les voy diciendo las preguntas, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan completando, si es que tienen el PDF con ustedes. Si tienen el PDF, ahí van a ver la pregunta que acaba de leer mi esposa, cuáles fueron las 5 etapas, y luego, ¿qué bendición especial promete Dios a quien se le promete esa bendición, ¿no? A los que oyen, a los que leen, a los que oyen y guardan las palabras de la profecía del libro, ¿no? Amén. Hay un texto, así que nosotros podemos prometer por medio de Jesús, el Señor, no nosotros, una bendición para todos, incluyéndonos a nosotros todos, porque estamos estudiando juntos este libro. ¿Se dan cuenta que realmente es voluntad del Señor que este libro se estudie? Por eso es tan importante que obedezcamos. Amén. Porque en San Mateo 7:21 el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a ir avanzando entonces ahora. La llave que abre los misterios del Apocalipsis está en el estudio del Antiguo Testamento. El autor Taylor Bunch afirma que 27 libros de los 39 del Antiguo Testamento se citan en el Apocalipsis. ¿Qué les parece? El libro de Apocalipsis cita 27 libros del Antiguo Testamento. Y de los 404 versículos, 276 son citas de otros autores bíblicos. Es por eso que el misterio que envuelve a los símbolos del Apocalipsis es aclarado cuando estudiamos otros escritos bíblicos sobre el mismo tema. Se dan cuenta que por eso podemos estar seguros que la misma Biblia se interpreta, que es correcto ir buscando otros libros para entender el Apocalipsis. Y eso tiene sentido con lo que es el estudio de la palabra de Dios. Dios no le revela su verdad a una sola persona, sino que a través de los siglos lo va haciendo a través de muchos profetas. Y todos, aunque pueden hablar de temas diferentes, tienen un hilo de unión, que es el plan de salvación. Entonces es muy claro que Apocalipsis va a estar conectado con otros libros de la Biblia. Muy bien, vamos a la pregunta. Nos dice, ¿qué método usaba Jesús para explicar las profecías? Y tenemos Lucas 24, 25 al 27, esa pregunta que usted tiene que contestar, versículo 32, y nos dice el texto bíblico en Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, sí: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. O sea, Jesús les abrió la mente y fue recorriendo las escrituras, ¿no? Con ellos en su mente, ¿no? Y todo lo que decían acerca de él, ¿no? ¿Sabes lo que me hace acordar esto, mi amor? ¿Viste? Sí. Estos versículos se refieren al camino a Emaús. Cuando Jesús ya había resucitado, los discípulos no sabían. Y al caminar hacia Emaús, por Emaús o camino a Emaús, 2 discípulos iban tristes, derrotados, se sentían decepcionados por la muerte de Jesús, por cómo había muerto, porque ellos pensaban que como el Mesías que nos quitaron y se sentían descorazonados. Es como cuando uno tiene una esperanza y de pronto se la arrancan, ¿no? Y ahí apareció Jesús en el camino de Emaús y se puso al lado de ellos a hablarles. Y no le reconocieron porque dice la Escritura que los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconozcan. Pero fíjense, ¿no pasa lo mismo ahora? ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra vida que a veces no reconocemos a Jesús caminando con nosotros? Así que el Señor, en esta época, todos estamos en una especie de camino a Emaús. Y muchos estamos un poquito tristes porque decimos, Señor, todavía no viniste y tú nos prometiste. Pero el Señor tiene un plan, no tenemos que desanimarnos, porque el tiempo de Dios no es el nuestro, y porque Dios siempre tiene un plan. El asunto es cuándo y cómo nos lo va a revelar. Y así como el Señor a través de las Escrituras les fue revelando lo que de ellos decía, vamos a encontrar que en el versículo 32, los discípulos dicen ellos, y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino? Y cuando nos hablaban en el camino nos enseñaban las Escrituras? Y lo mismo les va a pasar a ustedes cuando vayan avanzando en el Apocalipsis. Nuestro corazón va a arder. Va a arder y se van a emocionar porque van a encontrar cosas que jamás se imaginaron que hubiesen acontecido, ¿no? Que demuestran la presencia de Dios en la historia y en nuestra vida. Amén, Muy amén, bien. amén. Por eso dice, ¿qué método usaba Jesús para explicar la profecía? Esto se podría analizar de muchas formas. El método que usaba Jesús a veces no es el método que usamos nosotros, ¿sí? Y a veces una decepción y una tristeza puede ser el inicio de una revelación. Y eso tiene que ver con nuestra vida. Ojo, cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay desánimo, el Señor tiene algo para decirnos. Tenemos que confiar y esperar que pronto Él va a estar en nuestro camino a Emaús para revelarlo. Y el método que usó Cristo fue de abrir las Escrituras. Exacto, y ir mostrándoles lo que en diferentes partes de ellas hablaban de Él. Amén. La Biblia nos habla de Cristo, no habla de platos voladores, habla del plan de la salvación. Exacto. Eso nos habla la palabra de Dios. Las otras cosas son detalles, pero el tema principal de toda la Biblia es la salvación y el carácter de Dios, no se lo olviden. Amén, amén. Dice, sin duda, la razón principal por la que quien estudia y obedece la palabra de Dios es bendecido se debe a su contenido. Jesús dijo, si vamos a buscar en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ellos querían buscar la vida eterna en la palabra de Dios. Pero la vida eterna es una persona, es Cristo, ¿no? Amén. Y la Biblia nos habla de Cristo, ¿no? Por eso la Biblia sin Jesús es vacía, es nada más que un libro de literatura. Cuando no lo entendemos bien, cuál es realmente la presencia del Espíritu de Dios y la iluminación de Dios dentro de ese libro. Comunicación por símbolos, dice ahora. Comunicación con símbolos. Hoy la gente de lejos te hace, ok, ¿no? está todo bien, ¿no? Con símbolos, ¿no? O así, llámame. Está riquísimo esto, ¿no? O sea, hay tantas cosas, sí. Hasta la vista, baby, ¿no? Pero bueno, en la palabra de Dios también hay símbolos, pero que uno no puede inventar el significado. No. O sea, a la gente a veces te dice, te voy a leer la suerte, ¿no? ¿Y qué soñaste? Y uno le cuenta el sueño y empiezan a inventar lo que se ocurre. ¿Usted quiere que le inventen sobre un sueño? Cuente a mí, yo le invento rápido, le hago un cuento que se lo cree y hasta lo puedo publicar en Hollywood, ¿no? O sea, pero una cosa es inventar, otra cosa es decir lo que Dios nos quiere decir. Y ahí está la gran diferencia, que no hay lugar para especulaciones en la palabra de Dios, ¿no? Y esa es una de las razones
por la que Dios condena la adivinación, ¿ok? Porque es una manera, una estrategia de Satanás para desviarnos de la verdad y porque además Dios quiere que vivamos nuestro presente con la presencia de Dios en fe hacia el futuro y no ansiosos en lo que va a venir. Nunca una persona es feliz cuando empieza a buscar qué es lo que me va a pasar, qué es lo que me va a decir. Esa no es la manera que Dios se revela. La manera que Dios se revela es por medio de su tiempo, su método y la palabra de Dios. Y por supuesto, a veces Dios ha tenido y tiene momentos en que se revela a sí mismo. Hay personas que tienen sueños, que tienen algún mensaje. Eso es muy válido y eso va a pasar en el tiempo del fin y está pasando. Justamente ayer yo miraba con Gianluca testimonios de Adventist World Radio, la radio adventista mundial, y hay unos testimonios en el Oriente Medio que ustedes no se imaginan de personas que escuchan al Señor, que escuchan a Jesús, que tienen sueños, que empiezan a leer la Biblia y escuchan la voz de Jesús. Es impresionante cómo Dios se está revelando de esa manera, porque esos son lugares donde la palabra de Dios está tan prohibida que el Señor trabaja de esa manera para despertar conciencias, porque no tienen la Biblia a mano. Y usted piensa, pero Dios siempre lo lleva a la Biblia. Usted piensa que eso no solo pasa en Medio Oriente. No. Tiene que pasar en tu vida. Cuando uno se entrega al Señor de todo corazón, Dios se manifiesta en la vida de cada uno de diferentes maneras y a uno no le queda ninguna duda que Dios está dirigiendo la vida de uno, ¿no? Pero recuerda esto, la primera manifestación de Jesús va a ser siempre a través de su palabra y nunca nada de lo que Dios te revele va a estar en contra de la verdad de Dios. Entonces, por eso, aunque los milagros existen, por supuesto, y la revelación de Dios existe, nunca tiene que ponerse en primer lugar, sino la palabra profética más segura, decía Pedro, ¿no es cierto? Porque eso es lo más seguro. Y lo otro, Dios lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Vamos a la pregunta siguiente. Dice, ¿qué métodos usó Dios? Esa es, ¿no? Exacto. ¿Qué métodos usó Dios para dar a San Juan la revelación del Apocalipsis? Y está en Apocalipsis 1, 11 y 12. Muy bien. Y tiene que ver un poco con las 5 fuentes por las que la revelación fue llevada hacia nosotros, ¿no? Dice, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, ¿no? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿no? Es interesante que Dios le dice que escribe y él ve, o sea, él escribe, ¿no? Escucha y ve. Ese es el método que Dios usó, ¿no? O sea, él veía cosas, escuchaba cosas y escribía lo que veía y escuchaba. Ese es el método, ¿no? Exacto. Y es interesante que Juan no entendió lo que vio. Él solamente Dios se lo reveló y él lo escribió. Pero había muchas cosas que recién más adelante el pueblo de Dios iba a comprender del Apocalipsis. Entonces nos dice que es una comunicación por símbolos, en la lección encontramos, ¿no? Dice, al leer el Apocalipsis notamos que Dios estaba mostrándole a Juan pasajes y sucesos para que su siervo los entendiera auditiva y visualmente. Por lo tanto, al informar Juan de las visiones declara, yo vi, vieron que cuando Juan va escribiendo dice, yo vi, miré y oí, o algo similar, por lo menos lo dice unas 73 veces. Un ejemplo de ella es, por ejemplo, oí el número sellado, 144.000 sellados, pero él no ve nada. Exacto. Pero después cuando él se da vuelta y mira, vi una multitud que nadie podía contar. Exacto. O sea, no sé, hay todo un de oír y ver que van juntos, ¿no? Y en forma simbólica, ¿no? Dice en el Apocalipsis, Dios está presentando eventos, naciones, movimientos religiosos, presta atención, organizaciones, en palabras y mensajes como películas pintadas con palabras. Hoy diríamos que Dios le reveló el Apocalipsis por medio de impresionantes audiovisuales. Muy bien, la pregunta a contestar es... Acá está una buena pregunta esta. ¿Por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro del Apocalipsis en símbolos, ¿no? San Lucas capítulo 8, versículo
10, ¿no? Esa es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo, cuando era bien jovencita, y decía, ¿por qué Dios habrá escrito tan complicado el Apocalipsis? Yo no sabía estas cosas, y pensaba que por qué Dios no había escrito más claro en vez de mostrar estas cosas así. Pero después, estudiando más y pasando algunos años, hay cosas que uno las comprende después, me doy cuenta que el Señor cuidó su mensaje a través de estos símbolos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en San Lucas 8:10, que es la otra pregunta, dice, ¿por qué Jesús habló en parábolas y no dio el libro del Apocalipsis en símbolos? ¿Por qué Jesús habló en parábolas y nos dio el libro del Apocalipsis en símbolos? Y dice en San Lucas 8:10, ¿está ahí? Sí. Para que viendo no vean, dice, lo voy a leer de nuevo, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y uno dice, pero ¿cómo? Dios puso todo eso para que la gente no entienda. Todo esto es un gran tesoro. Usted piensa que el que lo quiera conocer, lo va a conocer. Hay un conflicto, una guerra a nivel del universo. Exacto. Y el Señor nos describe los poderes de este mundo que van en contra de Dios y los poderes de este mundo que se hacen pasar por Dios. Interesante. Entonces, Él nos da todas las características para que podamos reconocer contra qué nos estamos enfrentando y para que tú no te desanimes, ¿no? Para que tú no te desanimes y te des cuenta que Dios está a cargo de la historia de este mundo, ¿no? Si Él hubiera dicho las cosas con nombre y apellido, ¿no? Ya todo hubiese cambiado, se hubiesen cambiado los nombres, se hubiesen cambiado los actores, ¿no? Pero de esta manera Dios deja para que las cosas las puedan entender sus hijos que se conectan con Él, ¿no? Por eso Jesús dice, escudriñad. La palabra de Dios se compara a un tesoro escondido. El reino de Dios es un tesoro escondido. Es para los que lo buscan de corazón. En Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay que tener una intención bien asertiva, bien decidida de encontrar a Dios, porque si no, no lo vamos a encontrar. No es algo que se ve en la superficie. Acuérdense que los grandes tesoros siempre están escondidos, siempre están enterrados, siempre hay que buscarlos y siempre hay que esforzarse para encontrarlos. ¿Por qué? Porque lo que nos da es lo que nos esforzamos para encontrar, finalmente le damos gran valor. Y eso es lo que Dios quiere, que le demos mucho valor a esto, porque es un tesoro. Yo hoy me fui un ratito corriendo al mar para hacer una propaganda, un advertisement, ¿no? Para este seminario, ¿no? Dice, me metió la idea, aunque tenga que viajar, voy a ir. Dije, voy un ratito, filmo y me vengo. Pero me fui justamente a un lugar bien apartado para que no haya voces ni nada. Y veo al lado del río, cuando regresaba, un montón de chinitos, por lo menos eran con los ojitos así. ¿Al lado del río, del mar? Sí, no está el mar y está el río. Con el río, ok. Cavando y cavando, toda una familia de 8 o 9, cavando y otro cavando. ¿Para qué? Para sacar unas cositas así y meterlas adentro. Pero cavaron, miren, parecían topos ya de tanto cavaban, ¿no? O sea, y ellos se habrán vuelto a su casa gozoso con su bolsita llena de su tesoro, de sus cosas, ¿no? Sí, claro. Eso no tiene ni punto de vista ni comparación con los tesoros que podemos encontrar en las revelaciones del Apocalipsis, ¿no? Por eso Dios dice, felices los que leen, los que oyen, los que escuchan y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Dice, Jesús habló en parábolas. Exacto, Jesús habló en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, dice aquí, porque Jesús habló en parábolas, San Lucas 8:10, estábamos acá. Exacto. Aquí. Y hay otra cosa, que también Dios quiere despertar, Dios quiere despertar el interés. Cuando uno busca algo y despierta su interés, lo valora mucho más, ¿sí? Y además porque, como decía mi esposo antes, si todo hubiera sido demasiado claro, Satanás se hubiera encargado bien fácil de hacerlo destruir, la gente lo hubiera hecho desaparecer. Todo lo que es importante y lo que es valioso siempre se esconde. Bueno, dice acá, Jesús habló en parábolas para que las entendieran solamente quienes estaban relacionados con las cosas espirituales. Si el Apocalipsis hubiese sido escrito en lenguaje literal, ya hace siglos que los enemigos de Dios lo habrían destruido. Pero como Dios es sabio, presentó sus mensajes en un lenguaje comprensible
solamente para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es la misma Biblia la que lo explica. Entonces tienen que ser los hijos de Dios que conocen la palabra, los que la entiendan. Los símbolos no impiden la comprensión, porque la Santa Biblia nos da su significado. Como ejemplo, dice aquí, veamos 3 símbolos proféticos y dejemos que la Santa Biblia nos diga qué significan. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, en el Apocalipsis o en el libro de Daniel, el profeta, ¿no? Es que es un libro apocalíptico también relacionado con la revelación, ¿no? Por ejemplo, usted ve que hay bestias que salen del mar, una como león, otra como oso, una como leopardo, ¿no? Otra como que no se puede describir, una abominación desoladora que todo lo destruye. ¿Y qué son esas bestias que salen del mar? Vamos a un ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 23. Y Daniel, ustedes saben que se estudió hace poco, es un libro profético también. Apocalipsis no es el único libro profético. La Biblia tiene otras áreas donde también hay profecía. Entonces, en estos 3, estas preguntas que dice, escribe el significado bíblico, en los espacios en blanco está Daniel, está Apocalipsis, por supuesto, y también Ezequiel, que es otro libro profético. Recuerden que Dios trae. Sí. Y Daniel estaba mostrando, dijo, mira, ve a dormir, muérete tranquilo, que tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay cosas que entendió y hay cosas que no entendió. Y Juan hay cosas que entendió y cosas que tampoco entendió, pero que fueron escritas para nosotros, para que nosotros entendamos, ¿no? El libro no fue sellado, sino fue abierto. En el tiempo de Daniel estaba sellado, hoy día el libro está abierto. O sea, ¿qué significa bestias en la Biblia, no? A veces la gente es bestia, puede ser un mal marido, o sea, a veces es una bestia, ¿no? O sea, usted soñó con una bestia, ese es su marido que se pone bravo. O sea, la gente puede inventar cualquier cosa. No, la bestia en la bestia y la bestia. El presidente, o sea, pero la Biblia dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahí está la explicación. En Daniel 7:23. Entonces, si la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿bestia qué significa? Reino. Y listo, reino, no significa otra cosa, significa reino, ¿no? Otro texto, Apocalipsis 17:15, vamos a buscar. Apocalipsis 17:15 se refiere a la palabra aguas, proféticamente, ¿no es cierto? Porque aguas, nosotros sabemos que el agua, podemos pensar en un mar, en un río, en el agua que tomamos, pero aquí proféticamente, ¿qué significa aguas? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. O sea, las aguas significan multitudes, significan naciones, significan pueblos, cantidad de gente. En el lenguaje profético, de eso estamos hablando, ¿no? Exacto. Y la tercera parte dice día profético. Van a ver que en la Biblia, por ejemplo, cuando nos hablas del día, en la creación nos habla de la tarde y la mañana fue un día. O sea, la tarde, el día comienza con la parte oscura y sigue con la parte clara. Pero hablando de las 24 horas, ¿no? Hablando de las 24 horas. Pero proféticamente la cosa cambia. ¿En qué cambia? ¿No? ¿Qué nos dice Ezequiel capítulo 4, versículo 6? Ezequiel 4:6. Ahí vamos a encontrar que dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. La segunda parte, sobre todo, ven, día por año te lo he dado. O sea, proféticamente, un día equivale a un año. Y hay profecías que son tremendas, que van a ver, que son maravillosas, que nos muestran eso. O sea, nos hemos visto, bestia es igual a reino. Aguas son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Y un día profético equivale a un año. Estas literal. Son llaves que nos permiten luego armar el rompecabezas del Apocalipsis, ¿no? Y entender los otros mensajes del Apocalipsis, lógico. Muy bien. Autoridad de la profecía bíblica. ¿Qué nos dice? ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? Qué importante esto, ¿no? A veces uno puede decir, ¿y esto será verdad? ¿Cómo? No, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Será que pasará? ¿Será que no pasará? ¿Será sí? Y Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16 y 19, él se refiere
Está puesto ahí, ¿no? Sí. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Su poder, ¿no? Claro. O sea, por eso dice, tenemos la palabra profética más segura, dice el versículo 19. A la cual estéis atentos. Como antorcha en lugar oscuro. Sí. Dice el versículo, un segundito, vamos a buscarlo acá en la... Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 y 19. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 19, ¿no? Sí. Porque no nos hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su poder y su magnificencia, ¿no? Amén. Porque cuando nos vino del Monte Santo, ¿no? Escuchamos la voz de Dios y todo eso, ¿no? Nos dice porque Pedro había visto muchos milagros de Jesús, había visto muchas cosas extraordinarias, pero él dijo que lo más seguro, la palabra profética era lo más seguro. Entonces, por eso dice, ¿cuánta seguridad, dice la pregunta, hay en la palabra profética? Total seguridad. Exacto, ¿no? Total seguridad. Si lo dice la Biblia, fue, es o será, pero es. Porque tenemos también la palabra profética más segura que de haber visto a Jesús en el monte de la transfiguración, de su rostro que resplandecía, de la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado. O sea, más seguro de lo que uno ve, de lo que uno oye, es lo que Dios nos revela en su palabra, ¿no? Eso es lo más seguro, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la autoridad de la Biblia, dice la pregunta, ¿de qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía, ¿no? ¿De qué dos cosas Dios nos advierte, ¿no? Importante esto, porque puede haber diferentes ideas sobre textos y ciertos temas del Apocalipsis, y puede haber contradicciones en lo que la gente interprete. Entonces, ¿qué dos cosas Dios nos advierte al interpretar la profecía? ¿De qué nos advierte? Que cuidemos, porque esto no es como Dios quiere. ¿Qué será? Segunda de Pedro 1:20. Yo puse acá primera, pero segunda de Pedro 1:20, ¿no? Segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que siempre es traída por voluntad de Dios. Leemos el 20 primero. O sea, nosotros no podemos forzar a Dios a que, bueno, Señor, ahora dame este mensaje. No, es Él el que viene de Dios. Él sabe cuándo, cómo y dónde y con quién. Primero, lo más importante. Leemos el 20 y el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escrituras es de interpretación privada. No es lo que a usted se le ocurre. ¿Ustedes se acuerdan en el 2011? Había un programa llamado The Family Radio, la famosa Family Radio, donde el dueño decía que Jesús que se iba a producir el rapto secreto en el 2011. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque era una interpretación de él. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que, ay, mi amor, o sea que me inspiré y escribí una linda canción. Eso sí puede ser, ¿no? Pero no es que uno se inspira y empieza a escribir algo bonito de Dios, no, es el Espíritu Santo que te comunica algo, ¿no? Ese es el Espíritu Santo que te comunica algo, ¿no? Ninguna profecía es de interpretación privada. Dios va a usar una persona, un profeta, por supuesto, pero también va a usar un grupo de personas, va a usar un movimiento para lograr algo, para llegar al cumplimiento de algo. Nunca de la nada va a surgir alguien y decirnos, esto Dios me dijo, porque Dios trabaja con su pueblo. Una persona, pero a la vez confirma con otros también. Lo mismo le pasó a los pioneros. ¿Sí? Muy bien. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que a la palabra de Dios no se le puede acercar a sacar ni agregar cosas, ¿no? Exacto. Dice, no se puede ni agregar ni sacar ninguna cosa. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
dice en el versículo 18, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, el que tergiversa el mensaje del Apocalipsis tiene una mala consecuencia, ¿no? Porque no es lo que Dios quiere. No debemos ni agregar ni quitar. Versículo 19 agrega, y si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? Amén, y eso es así, porque debe ser así, porque el quitar o el agregar tergiversa el mensaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomar la palabra de Dios como algo sagrado, porque es sagrado, con mucha reverencia, con mucha humildad y estudiando profundamente. La falta de sinceridad quita a las personas la capacidad de entender el mensaje profético, dice acá en la página 3. Por eso es que para muchos la revelación del Apocalipsis parece oscura o parece cerrada. Como ejemplo, véase un caso del Antiguo Testamento y habla de Isaías 29, del 10 al 14. No sé si tenés ese versículo ahí. Dice así, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso el velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si diere al que lee, al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Y a qué viene la razón? O sea, hay visiones, hay sueños, pero no pueden entender, no pueden leer, no pueden comprender, ¿no? Y dice la razón, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. O sea, qué triste, cuando, ¿no? La gente las iglesias enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar los mandamientos de Dios, ¿no? Cuando toman tradiciones como si fueran palabra de Dios, eso es muy, muy horrible, va en contra totalmente de la voluntad de Dios. El mismo Jesús lo condenó. Sí, ese es más o menos el resumen, ¿no?, del mensaje del profeta Isaías, ¿no? O sea, cuando uno enseña cualquier cosa, menos lo que Dios dice, Dios no permite que esas personas puedan entender las profecías, ¿no? Exacto. El agregar, el quitar, el tergiversar, hace que Dios no se revele. Y entonces, de esa manera, el ser humano por sí solo no puede comprender estas cosas. Tiene siempre que pedir voluntad de Dios. Ahora, ¿cuánto de la Biblia es inspirado? Porque para algunos esto sirve, el otro no sirve, el Antiguo Testamento no es de Dios, el Nuevo es de Dios. Y hemos visto en otros estudios que hemos presentado que el que inspiró el Antiguo Testamento fue Jesús, dice el apóstol Pedro, dice que fue Jesús, o sea, y Jesús dijo que tenían que estudiar el Antiguo Testamento porque hablaba de él. Y dice, si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí habló él. O sea, Jesús no está en contra del Antiguo Testamento, era la Biblia de él, era lo que ellos lo enseñaban de allí, ¿no? Y porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito cuando Jesús estaba en la tierra. O sea, y en ese momento que el Nuevo Testamento no había sido escrito, el apóstol Pablo, que fue apóstol no de hombres ni por voluntad de hombres, sino de Dios, en 2 Timoteo 3:16 nos responde la pregunta, ¿no? Y responde de esta manera. ¿Cuánto de toda la Santa Escritura es inspirado? Y es un famoso texto, de todos los cristianos lo conocen. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese sería el versículo 17, ¿no? Porque ya lo sabemos el 16, 17 sí, es un versículo muy famoso y muy importante, porque habla precisamente de que toda la Escritura es inspirada. Es que no se las puede separar. La separación es una cuestión de la vida de Jesús que nosotros decimos, bueno, antes de Jesús y después de Jesús, pero es toda la palabra es inspirada por Dios. El Nuevo Testamento no sería tal sin el Antiguo, y el Antiguo no sería tal sin el Nuevo. Y a veces las personas ¿será que voy a poder entender el Apocalipsis, que la cabeza me va a dar? Tal vez usted está un poquito asustado, ¿no? Pero no se asuste.
el conocimiento de Dios como es la luz de la aurora. Amén. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy ya entendió que es la revelación, que no es algo oculto, que no es algo cerrado, ¿no? Es la revelación de Jesús, ¿no? Lamentablemente nos están diciendo que se corta. Ay, estamos con un poquito de... Hay un cable que se arruinó y estamos con Wi-Fi transmitiendo, ¿no? Sí, confiemos en Dios que puedan, aunque sea entender. Acá todavía sigue, o sea, pero bueno. Acá está, según lo que vemos aquí, está transmitiendo. ¿Cortaste o qué pasó? No, pasé a esta página para ver si en el Facebook estaba mandando, pero como que tal vez un refresco de la página. Y sí, ahí está transmitiendo el Facebook, está. Sí, como que se corta, pero como nuestra se corta voz, un tal poquito. vez. Tengan un poquito de paciencia. Tenemos un cable que se rompió y no lo podemos hacer directo. Pero Okay. bueno, confiemos en Dios. Muy bien. Entonces, toda la escritura es inspirada, dijimos, ¿no es cierto? ¿Qué seguridad tenemos de que podremos comprender el significado de las revelaciones que Dios nos da en su sagrado libro? Y eso está en San Juan capítulo 7, versículo 17. Es una promesa. Gran texto. Es una promesa, ¿no? Y nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabras de Jesús. Acuérdense, es muy fácil de acordarse. Juan 7, 17. Porque realmente demuestra cuál es la intención del corazón. El que quiera conocer la voluntad de Dios conocerá de verdad. Dios lo va a guiar para conocer. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y Jesús dice, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué dijo eso? Porque los fariseos y las personas que no eran honestas lo cuestionaban y le preguntaban de dónde había venido él y por qué tenía ese mensaje y quién sabe de dónde era y por qué, y él hablaba de Dios, pero tal vez si no era de Dios. Entonces Jesús les dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, de verdad, conocerá. Y eso también se aplica a nosotros. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón al estudiar la palabra de Dios? ¿Con qué actitud la estudiamos? Esto es muy importante. Tenemos que pedirle a Dios todo el tiempo que nos dé un corazón humilde. ¿Para qué? Para entender bien y también para cambiar lo que haya que cambiar dentro de nuestro corazón, en nuestros hábitos, en las situaciones que vivimos, en la relación con otras personas, en la forma en que trato a los demás. Muy importante. Es lindo ese texto, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Exacto. Y el que les había dicho antes a Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Una cosa es querer conocer y otra cosa es querer hacer. Si usted quiere conocer, se va a dar cuenta. Y si usted hace, va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Ok, acá nos pusieron que estaba bien la señal. Bueno, gracias a Dios. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando con la última pregunta de la noche. Sí, ¿qué promesa hizo Jesús a los que obedecen? Y esto está más vigente que nunca, una pregunta más vigente que nunca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Amén, es una hermosa promesa y no se lo olviden cuando vengan los momentos duros de la vida, porque esos vienen en esta tierra donde hay maldad. Pero acuérdense de esta promesa, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Habrá un tiempo antes de que Jesús venga, que será más duro que toda la historia, pero Dios nos va a sostener, y esa es la promesa de este versículo. La Biblia nos habla de un tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, que será un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra, pero agrega, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿no? Y sobre los libros van a aprender en las lecciones que sigan, ¿no? Van a aprender sobre los mensajes a las 7 iglesias, en las lecciones que siguen, van a aprender sobre el gran enemigo que está detrás de todo esto, en las lecciones que siguen, pero lo importante es tomar decisión por la luz que uno tiene ahora, ¿no? Exacto. Por la pequeña luz que uno tiene ahora, tomar esa decisión, ¿no? Por eso, después de cada tema, hay un pequeño cartelito que dice, comprendiendo el gran privilegio que Dios me da de conocer las verdades espirituales concernientes a Jesús en el libro de Apocalipsis, deseo respetar
su santa voluntad. Amén y amén. Pongan amén ahí si es que están realmente decididos a hacer la voluntad de Dios, porque ahí está la transformación del corazón. Amén. Cuando realmente nosotros decidimos en la luz que tenemos, en lo que conocemos, seguir lo que Dios quiere para nuestra vida y para su propio reino, porque esas son los principios universales que vienen de Dios y que seguirán por la eternidad. Así que qué privilegio conocerlos ahora. Entonces, si no bajaron el PDF, bájenlo ahora. Yo esta misma noche, si Dios quiere, les voy a mandar la lección para el día de mañana, para que la vayan leyendo y después la completamos juntos. Dios te bendiga, Daniela, ¿no? Perdón, que Daniela puso amén. Dios te bendiga, Daniela. Ok. Linda, Dios te bendiga, qué lindo, amén. Vemos como 2 amenes ya por Ella ahí. puede saludar más porque está del lado de los nombres. Sí. Y tiene anteojos, y grandes así gruesos, yo no los tengo, los míos son finitos pero están lejos. Ay, bueno, te los podrías poner también. Pero por lo menos yo me canso de hablar, vos no, así que puedes saludar más. No, en este momento. Adis, a Miguel, a Sara. Sí, amén, está bien. No saludamos a todos, está Sara, está Miguel, está René. Sí, hay nombres allí puestos que tendrían que ser maestros, ellos mismos dando el seminario. Denis, ¿no? Dios te bendiga, amén, dice Denis. Pero después que lo demos nosotros, hasta nosotros lo podemos dar, si lo dio ellos, también lo van a dar. Y nosotros también. Así que no se olviden de compartir, también de conservar el material y de darlo a sus amigos cuando tengan todo el material, ¿no? Con la práctica que han tenido aquí, ya serán expertos de las cosas de Dios. Amén, amén, no falten, porque después de estos 24 temas van a conocer Apocalipsis tan bien que lo van a poder enseñar a los otros, así que no falten. Se van a sorprender de saber tanto en un mundo que no sabe prácticamente nada, ¿no? De saber tanto en un mundo que no sabe prácticamente nada. De saber y de poder relacionarlo con otros libros y de amarlo más. Porque cuando uno ama más lo que conoce, por supuesto. Así que conocer la palabra de Dios es un honor y un privilegio. Vamos a finalizar con oración. Tú tuviste al inicio, yo tendré al final. Por supuesto. ¿No? Señor Dios nuestro, queremos pedirte tu bendición. Estamos en un momento de prueba en este mundo. Sí, Señor. Se está probando los moradores de la tierra. Y así cada uno de nosotros, en alguna medida, su vida pasa por diferentes zarandeos. Pero el carbón tiene que transformarse en diamante. Sí, Señor. Y nuestro carácter se transforma a través de las pruebas y dificultades. Tú has dicho que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. Pero esas tribulaciones nos ayudan a cambiar el corazón. Y cuando cambiamos el corazón tenemos esa paz que solo el cielo puede dar. Podemos tener ese entendimiento que nos puede ayudar a otros, ¿no? Y podemos aprender de ti, que eres manso y humilde, y alcanzamos el descanso y la paz en nuestra alma que tanto necesitamos. Amén, Padre. Gracias por Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad que nos das de reunir esta noche y ayúdanos a apartar un tiempo para ti, para encontrarnos contigo, para no pensar que las sabemos todas, porque necesitamos de ti cada día. Amén. Cada día necesitamos, siempre, ¿no? Siempre. Y que lo que aprendamos, Señor, no sea para guardarlo en el bolsillo, que no seamos como el mar muerto que solo recibe pero no da, sino que podamos compartir con alegría y con gozo lo que hemos visto y oído. Así como Juan vio, escuchó, vivió, sintió y compartió, que también nosotros podamos hacerlo. Amén, Padre. Bendice amén. A tu pueblo, tu iglesia, a todos los que escuchan este mensaje, y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes, con su familia, con sus amigos. Los queremos muchísimo y unidos todos en oración, pidiéndole al Señor que abra nuestro corazón y nuestra mente siempre para aprender más de Él. Todo lo que dijo mi esposa y un poquito más. Dios los bendiga, un beso. Muy un abrazo grande, abrazo fuerte. Buenas noches, y ahora lo voy a pasar a... Dios los bendiga. Al otro besito formato, Tati, y lo voy a mandar besito en René, YouTube. besito para todos. Y Adis Peralta. Adis está, qué Sí, lindo, un beso grande a tu hija. Buenas noches, bendiciones. Adiós, adiós, adiós.